Todos en nuestra vida espiritual en algún momento hemos enfrentado problemas de fe. Los creyentes, cuando recién comienzan su caminar con el Señor, tienen dificultades al poder confiar porque recién están aprendiendo. El llegar a conocer a Dios nos va a ayudar a fortalecer esa fe. ¿Pero qué podemos hacer cuando todavía tenemos dificultad? En la lección de hoy día vamos a ver al Señor Jesucristo, quien se encontró con una generación de incrédulos. Y Él nos muestra que Él puede ayudarnos a crecer en fe, aunque nosotros no tengamos lo necesario para buscar su favor. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 9, versículos 14 al 29 de Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo se encuentra con un grupo de personas y les mira que se encontraban disputando. Dice Marcos en el capítulo 9, en el versículo 14, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, quien tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Qué triste debe haber sido para el pobre padre venir con todo el deseo de buscar la ayuda de Dios, y cuando se encuentran con los discípulos no pudieron hacer nada. Ahora tenemos que recordar de que los discípulos anteriormente ya habían salido a llevar el evangelio. Ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían visto cómo Satanás y sus demonios temblaban ante ellos cuando fueron de dos en dos a cumplir la misión de llevar el evangelio. Así es de que para ellos no era nuevo esto. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Ellos habían de primera mano conocido cómo obrar ante los demonios. Pero ahora no podían, porque les faltaba fe. Jesucristo les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Traédmelo. Obviamente el Señor se molesta, y hemos visto esto en varios pasajes
el Señor Jesucristo sí reprende la incredulidad. Pero miren lo que pasa aquí. El Señor le mira al padre del niño y le dice, ¿qué pasa? Y el padre le dice que el niño había desde muy pequeño sufrido, de que lamentablemente este muchacho no podía hablar, de que el demonio era tan fuerte que lo echaba sobre el fuego, sobre el agua, y ya no sabía qué hacer. Entonces el Señor Jesucristo le dice que si él puede creer de que él puede hacer todo esto. Mire lo que le dice en el versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y le dice, desde niño. Y después le dice al mismo padre, y si puedes creer al que todo lo que cree es posible. Jesucristo le estaba diciendo, ¿tú realmente crees que yo puedo hacer algo? En ese instante el padre, tal vez llevado por la emoción, le dice, sí, yo creo. Y después le dice, ayuda mi incredulidad. Una de las cosas que tenemos que aprender de este hombre es que en algún instante él pensó que tenía la fe suficiente para que Dios haga su obra. Pero cuando hace un análisis sincero de sí mismo, reconoce que le faltaba fe. Y en ese instante le dice, Señor, no creo que puedo llegar a decir plenamente que tengo una fe completa y segura y firme. Ayúdame. El reconocimiento de la falta de fe fue el motivo por el cual Jesucristo tuvo que obrar, porque Él quería ayudarle. Ya no era un solo pedido, habían dos pedidos ahora. Primero, ayuda a mi hijo, y segundo, ayúdame a mí a creer. Jesucristo, al ver la sinceridad del corazón de este hombre, quien reconoce su falta de fe, llama al niño y, obviamente, echa fuera al demonio y el niño es recuperado, es sanado. Lo que hizo Jesucristo no solamente fue traer el favor sobre el niño, pero sobre todo le ayudó al Padre, quien aprendió a mirar a Jesucristo con su poder y aprender a confiar. Usted y yo a veces enfrentamos las mismas dificultades. Muchas veces cuando nos acercamos a orar, el momento que estamos orando, en nuestro corazón titubeamos, dudamos, pensamos si Dios va a hacer las cosas. A veces no nos damos cuenta de que eso afecta muchas veces nuestras peticiones. Si usted reconoce de eso, no tenga temor de decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Él conoce muy bien nuestros corazones, Él conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades y si Él puede hacer algo para ayudarnos a crecer, Él va a hacer algo que nos va a dar esa fe que necesitamos. En la medida que vamos experimentando el poder de Dios, en la medida en la que vamos buscándole, en la medida en la que pasamos tiempo leyendo la Biblia, nuestra fe va creciendo. La fe no es algo que viene instantáneo en el creyente y que es firme y confiada constantemente. Lamentablemente, la fe es una debilidad, pero es algo que Dios puede ir perfeccionando. Así es que, si usted tiene problemas de fe, no tenga temor. Dígale, Señor, ayúdame a creer. Hace mucho tiempo atrás, ese era uno de mis grandes problemas. Y no digo que he perfeccionado completamente, pero sí puedo decir que día a día, entre más paso tiempo con el Señor, puedo ver su obra y eso me ayuda a afianzar mi fe. Usted y yo podemos ir creciendo en la fe, confiando en el Señor. Y si nos falta, podemos decirle a nuestro misericordioso Padre, ayúdame, Señor, y Él obrará. Que Dios nos ayude para que tengamos esa fe que nos afiance en nuestro caminar con nuestro amado Señor. Que Dios nos ayude.